Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva transmisión sobre Venezuela, analizada desde la perspectiva de derechos humanos, noticias del país con una visión de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancor, soy activista de derechos humanos, soy abogado. Realizo esta transmisión con el propósito de contribuir a que usted esté informado sobre lo que ocurre en el país, pero con una mirada de derechos humanos. Igualmente, un segundo segmento de este programa está dedicado a educación en derechos humanos, contribuyendo a que usted conozca mejor sus derechos, conozca las instituciones a las cuales hay que acudir para defender los derechos y los procedimientos. Tenemos una agenda informativa que voy a empezar a desarrollarla con una lamentable noticia, y es que Venezuela continúa teniendo a una adolescente como presa política. Una adolescente continúa en calidad de presa política en nuestro país y se llama Samantha Hernández, de tan solo 16 años. Samantha fue detenida junto a su hermana Aranza Hernández, de tan solo 19 años. ¿Cuál es la causa de la detención? Son hermanas de un militar que las autoridades no han podido detener. En consecuencia, se descarga en ellas una responsabilidad que no tienen, un castigo que no deben tener por el solo hecho de ser hermanas de un militar. Bueno, el Tribunal de Juicio con competencia en materia de responsabilidad penal de adolescentes le negó el beneficio de amnistía a esta joven. Algo que es cuestionable, hay que decirlo así, muy cuestionable, porque el beneficio de amnistía y la amnistía como ley busca convivencia y busca paz, como lo establece la propia normativa de la ley de amnistía. ¿Cómo es posible entonces que una adolescente de tan solo 16 años no sea beneficiada con la ley de amnistía? Bueno, esto es parte de lo que lamentablemente sigue ocurriendo en nuestro país, a pesar de los hechos del 3 de enero, que han generado unos aspectos positivos. Pero seguimos entonces con algunas situaciones o con varias situaciones que no tienen mayor justificación y que no ayudan a la convivencia y a la paz. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional. A la fecha de hoy, la Asamblea Nacional no ha definido el baremo, los criterios sobre los cuales se va a designar a quien va a dirigir la Fiscalía General de la República y quien va a dirigir la Defensoría del Pueblo. Recordemos que estaba previsto en el cronograma de la Asamblea Nacional que el 27 de marzo se haría la selección. Se abrió una prórroga que fue cuestionada por muchos abogados y constitucionalistas de 48 horas para que hubiese nuevas postulaciones. Se postularon en esa prórroga de 48 horas 3 personas para presidir la Fiscalía General de la República y 18 para presidir la Defensoría del Pueblo, sumándose a las que ya se habían postulado. Bueno, llegamos al 7 de abril, no se sabe mayor cosa de cómo va ese proceso, no se informa, los propios postulados no saben nada.
los ciudadanos menos, no está en la agenda legislativa. El debate para los próximos días de cuándo se realizará el debate que debe darse en la Asamblea Nacional para decidir quién va a ser fiscal general y quién va a ser defensor del pueblo. Porque mientras que no aparezca en la agenda legislativa, quiere decir que los parlamentarios no van a discutir. Recordemos que tiene que ser por una mayoría calificada de los votos de los diputados y diputadas que se realice esta designación. El hecho es que nos agarró el 7 de abril, pasó la Semana Santa y sigue esta situación de incertidumbre. Hablemos ahora de información y comunicación. La organización Calidoscopio Humano indica que al día de hoy continúan bloqueados 62 portales digitales. Muchos de estos portales digitales, o la gran mayoría, son portales informativos. Por lo tanto, al bloquearse los portales informativos, se nos está negando el derecho a la información, pero también se está obstaculizando el trabajo de los comunicadores sociales. Hay, por ejemplo, medios digitales muy importantes que usted, si no tiene un VPN, no puede consultar. El Pitazo, Efecto Cocuyo, Tal Cual, para nombrar solo 3. Si usted no tiene una aplicación de VPN que rompa el bloqueo, que permita saltarse el bloqueo que ha impuesto el gobierno, usted no puede consultar, por ejemplo, esos portales informativos. Y el ciudadano tiene el derecho a estar informado. Entonces, 62 portales digitales todavía continúan. De hecho, continúa bloqueado todavía X o Twitter, como muchos le llaman. Algunas autoridades que no estaban usando la plataforma X la han empezado a usar. Algunos medios de comunicación del Estado la han empezado a usar. La desbloquean para ellos, pero no la desbloquean para el ciudadano, que también necesita que tanto X como Instagram, como TikTok, cualquier plataforma tenga libertad de funcionamiento para que el ciudadano tenga la posibilidad de escoger entre una plataforma y otra o usar las variadas plataformas. El hecho es que continúan 62 portales digitales continúan bloqueados. Vamos a finalizar esta parte que tiene que ver con las noticias, con una convocatoria. ¿Quién está haciendo la convocatoria? Una serie de organizaciones sindicales que están afiliadas a lo que se conoce como coalición sindical. No es lamentablemente una convocatoria unitaria, pero sí una convocatoria de un sector importante del mundo sindical que está convocando a una marcha para este 9 de abril. El punto de concentración es Plaza Venezuela, la hora 9 de la mañana. Y como estamos hablando de concentraciones y movilizaciones, hoy voy a continuar en el segmento que viene ahora, que es Educación en Derechos Humanos, analizando lo que empecé ayer, el derecho a la manifestación. Toda esta semana estaré conversando sobre el derecho a la manifestación para que usted conozca mejor en qué consiste este derecho. Y mañana tendré como invitado a Rodolfo Rico. ¿Quién es Rodolfo Rico? Es un comunicador social, integrante del equipo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización que monitorea las
protestas en el país. Usted puede buscar su cuenta tanto en Instagram como en X, Observatorio de Conflictividad Social, y puede irse informando todos los días porque ellos sacan un reporte diario de las protestas ocurridas en el país. Sacan también un informe anual y sacan también un informe mensual. Entonces estaremos hablando con Rodolfo Rico mañana sobre el informe 2025, cuántas protestas hubo en el país, cuáles son los estados donde hay mayor cantidad de protestas y cuáles son las mayores motivaciones que tiene la gente para salir a protestar. Bueno, empiezo entonces a seguir con el análisis del derecho a la manifestación pacífica que empecé ayer. Es bueno hacer un recuento muy breve para quienes no tuvieron la oportunidad de estar conectados ayer. El artículo 68 de nuestra Constitución dice que los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a la manifestación pacífica. Que este artículo tenemos que conectarlo con los artículos 53 y 61. El 53 dice que todas las personas tenemos derecho a reunirnos de manera pública o privada sin autorización previa. Y el artículo 61 nos dice que todas las personas tenemos el derecho a expresar nuestra libertad de conciencia y a manifestarla. También explicaba que el derecho a la manifestación forma parte de la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha indicado que la manifestación es una opinión colectiva de los ciudadanos, de los habitantes de un país sobre un tema en particular, porque las manifestaciones siempre tienen un motivo para realizarse. Cuando las personas realizan una manifestación, están expresando un motivo, y dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es una opinión colectiva, y por eso y por otros elementos el derecho a la manifestación está asociado a la libertad de expresión. También indicaba ayer que manifestar no necesariamente es un colectivo. Puede haber formas creativas de protesta. Ponía el ejemplo del señor Rafael Araujo, mejor conocido como el hombre del papagayo, el señor del papagayo, perdón, que realiza una forma creativa de manifestación y es él solo, con un papagayo que siempre tiene un lema. Bueno, es una forma de manifestación pacífica, muy creativa, también muy pacífica, y es individual. Entonces, cuando hablamos del derecho a la manifestación, no solamente es la manifestación colectiva, y no solo es desplazarnos de un lugar a otro, porque también es una forma de expresarnos, de manifestar las concentraciones. Cuando nos quedamos en un determinado sitio, cuando estamos frente a una institución del Estado, ahí nos concentramos y no nos movilizamos. Frente a un centro de trabajo, no nos desplazamos, pero ahí estamos al frente del centro de trabajo. La concentración también es una forma de manifestación. Permiso para tomar un poco de agua. El artículo 68 también nos indica la prohibición del uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones. Y decía que esta prohibición del uso de armas en el control de manifestaciones es un mandato a todos los organismos policiales y militares, cualquiera sean, policía de nivel nacional, estatal, municipal, sea Fuerza Armada en cualquiera de sus componentes. Está prohibido el uso,
de armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas. Igualmente, el uso de sustancias tóxicas. Hablé también ayer sobre los artículos de la ley de partidos políticos, de manifestaciones, porque la ley establece una serie de procedimientos y también regula lo que tiene que ver con el derecho a la manifestación. No solamente es los artículos de la Constitución, sino un desarrollo de legislativo también del derecho a la manifestación. Ayer explicaba algo que era muy importante. Nuestra Constitución, a diferencia de otros derechos, no habla de que todas las personas tienen derecho a manifestar. Habla que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar y por lo tanto dejaba excluidos a personas, por ejemplo, extranjeras. Sin embargo, la ley de partidos políticos sí establece en su artículo 41, dice: todos los habitantes de la República tienen el derecho a reunión y a manifestación. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que la ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones es más progresiva incluso que la Constitución. Hay un desarrollo progresivo porque ya nos está hablando de que todos los habitantes, y habitantes puede ser un ciudadano venezolano como una persona extranjera. Entonces, el 41 de la ley se da ese derecho a todas las personas. Pero hoy quiero hacer fundamentalmente un análisis de una sentencia que es desafortunadamente regresiva con respecto al derecho a la manifestación. Es regresiva porque establece una serie de restricciones, y ya voy a hablar de esto, y además exhorta o llama a criminalizar el ejercicio de la protesta. Esta sentencia es la 948 de la Sala Constitucional, en la cual para ese momento alcalde de Huacara, Gerardo Sánchez era el nombre del alcalde en ese momento, le solicitó a la Sala Constitucional un recurso de interpretación del artículo 68 de la Constitución. La Sala Constitucional tiene entre sus competencias la posibilidad de hacer precisamente estas interpretaciones de la Constitución. Asistido por el abogado que muchos conocemos, Hernán Escarrá, se solicitó a la Sala Constitucional la interpretación del artículo 68 de la Constitución. Y le hace a la Sala una serie de preguntas en el escrito. No las voy a señalar aquí para no hacer tan extensa la transmisión, pero sí es muy importante que conozcamos qué dijo la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, y aquí está el primer elemento restrictivo y por lo tanto el primer elemento regresivo. La Sala Constitucional dice que es obligatoria la autorización por parte de la autoridad, en este caso la alcaldía o el alcalde, para que se pueda realizar una manifestación. Pero resulta que si usted lee detenidamente la ley de partidos políticos, con reuniones y manifestaciones, puede ver con claridad que se habla solo de notificar y que solo en una situación en la cual haya una doble convocatoria al mismo lugar, a la misma hora, la autoridad puede tomar la decisión de variar esa ruta, de poner una hora distinta,
pero no dice que para ejercer el derecho se necesita autorización. Bueno, la Sala Constitucional interpretó los artículos de la ley 41, 42, 43, 44 de la ley de partidos políticos, indicando que sí es obligatoria la autorización. Que por lo tanto, si usted como ciudadano quiere organizar con otros una movilización por X motivo, usted debe notificar a la autoridad con 24 horas de anticipación, y según la Sala Constitucional usted tiene que esperar que le den la autorización. Si a usted no le dan la autorización, dice la Sala Constitucional, entonces usted está transgrediendo la ley. Y si usted se atreve a realizar la movilización, usted puede ser sancionado penalmente. No tanto usted, puede ser sancionado penalmente las personas que solicitaron hicieron la notificación de la manifestación. Entonces resulta contradictorio que usted, que quiere hacer una manifestación, que quiere apegarse a la ley, que usted quiere hacer el procedimiento establecido en la ley, y usted con 48 horas de anticipación le notifica a la autoridad competente que se va a realizar la movilización, usted indica la hora, usted indica la ruta, porque así lo establece la ley de partidos políticos y manifestaciones. Entonces resulta que usted, que quiere actuar en el marco de la legalidad, puede terminar con un proceso penal, porque según la interpretación de la Sala Constitucional, si usted no espera la autorización o si le niegan ese derecho a la manifestación, usted está cometiendo entonces un delito. Y esto, hay que decirlo así, es criminalizar el derecho a la protesta pacífica. Insisto que el artículo 53 de la Constitución expresamente establece que yo puedo hacer reuniones públicas o privadas, hacer concentraciones sin notificación previa. Y el artículo 68 en ningún momento impone que para ejercer el derecho usted tiene que ser autorizado. Usted, por ejemplo, pide autorización para emitir sus opiniones. Cuando usted va a escribir en el Instagram, en la cuenta de X o en Facebook, o cuando usted habla con alguien y emite una opinión, usted pide autorización. Entonces, ¿por qué el ciudadano tiene que pedir autorización para ejercer un derecho? ¿Que debe hacer la notificación? Sí, pero debe hacer la notificación fundamentalmente para que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que usted pueda ejercer el derecho. La obligación del Estado es facilitar el ejercicio del derecho. Por eso usted notifica, entre otras cosas también porque se puede ver interrumpido el tráfico. Entonces, las autoridades deben tomar las medidas, porque usted pudiera ser agredido por terceras personas que no están de acuerdo con el motivo por el cual usted realiza la manifestación. Entonces el Estado tiene la obligación de proteger la manifestación. Por eso no siempre es malo, porque a veces se piensa que la presencia policial es mala cerca de una manifestación. No. Si esa presencia policial está dirigida no a restringir el derecho a la manifestación, sino a proteger la manifestación, bienvenida a la presencia policial. Ahí el Estado está cumpliendo con la obligación de proteger a quienes se están manifestando.
Entonces, no veamos siempre que la presencia policial es mala. Claro, eso tenemos que verla también considerando el contexto. Ayer, cuando hablaba de los ciclos de manifestaciones que hemos tenido en el país, 2002, 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024, ciclos, o sea que han durado varios meses, indicaba que lamentablemente la respuesta del Estado venezolano no ha sido precisamente de tolerar las manifestaciones y de proteger a los manifestantes. Más bien, la conducta del Estado ha sido agredir a los manifestantes y no protegerlos de los ataques de terceros. Pero el deber del Estado es proteger a los manifestantes. Entonces, esa es una de los aspectos muy negativos que tiene la sentencia de la Sala Constitucional. En primer lugar, que dice que es obligatoria la autorización, y en segundo lugar dice que la autoridad no es si puede, sino que lo impone como una obligación. La autoridad debe notificarle al Ministerio Público para que el Ministerio Público entonces abra las investigaciones correspondientes y posiblemente le abran un proceso judicial porque usted quiso actuar de conformidad con la ley y notificar que se iba a realizar una manifestación o una concentración. ¿Qué otro elemento da la Sala Constitucional? La ley dice que los alcaldes pueden establecer, los alcaldes o gobernadores pueden establecer áreas en las cuales se niegue el derecho a la manifestación. También dice que en el caso de procesos electorales se debe priorizar y garantizar al máximo las posibilidades de concentración, de reuniones públicas, de manifestaciones. Pero la Sala Constitucional profundiza en esto, estableciendo que como si fuera una medida absoluta que no está limitada a proporcionalidad, a necesidad, a temporalidad, sino prácticamente como algo absoluto. En esta zona no se manifiesta, ya lo decía ayer, que la Ley de Seguridad de la Nación niega, por ejemplo, el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta en las industrias básicas y en las instituciones fundamentales del Estado, y que una organización como Control Ciudadano había realizado un análisis que a punta de medidas de esta naturaleza, prácticamente en más de la mitad del territorio nacional no se podían realizar manifestaciones. Bueno, esto es lo que nos dice la sentencia de la Sala Constitucional, que no cumple con el artículo 19 de nuestra Constitución, y siempre insisto en este artículo porque el artículo 19 nos habla de la progresividad de los derechos. Y todos los funcionarios del Estado están en la obligación de interpretar los derechos bajo dos principios: el principio de progresividad y el principio del mayor beneficio a la persona humana para que pueda ejercer sus derechos. Son dos elementos esenciales en la interpretación de los derechos que están establecidos en nuestra Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos, que recuerden, el artículo 23 les da no solo jerarquía constitucional a los convenios de derechos humanos, sino que dice que se aplican con preferencia en la medida en que favorezcan más el ejercicio de los derechos. Entonces, esta sentencia de la Sala Constitucional viola el artículo 19, viola el artículo 23 y hace una interpretación restrictiva. Esto lo quiero contrastar con lo que nos dice la Relatoría de Naciones Unidas sobre
el derecho a la reunión y manifestación pacífica. Naciones Unidas tiene, lo he explicado antes, pero explico aquí brevemente para quienes no han escuchado, tiene unos funcionarios o unas personas designadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ejercen el papel de relatores frente a un derecho determinado o temas o situaciones también. Entonces, por ejemplo, tiene una relatoría sobre el derecho de las personas adultas mayores. No le denomina propiamente así, pero digamos la traducción en términos prácticos es una relatoría para llevarle el pulso al cumplimiento por parte de los estados de los derechos de las personas adultos mayores. El nombre técnico de la relatoría es personas de edad, así le llaman. También tiene una relatoría sobre el derecho al agua, sobre el derecho a la educación, una relatoría sobre derechos de las mujeres, pero también tiene relatorías que tienen que ver con temas. La relatoría que está relacionada a defensores y defensoras de derechos humanos, a jueces, fiscales y abogados. Una relatoría que monitorea qué es lo que ocurre con los jueces, con los fiscales y abogados para el ejercicio de su profesión. Y bueno, tiene una relatoría sobre derecho a reunión y a manifestación pacífica. ¿Qué nos ha dicho la relatoría de Naciones Unidas? Por cierto, en un documento del 2024, muy bueno, lo recomiendo que ustedes lo busquen, que tiene que ver con el protocolo modelo, así se denomina, protocolo modelo ¿para quién? Para agentes del orden público, es decir, un protocolo modelo para funcionarios policiales en la garantía de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones. Así es el nombre que tiene este protocolo elaborado por la Relatoría de Naciones Unidas luego de haber consultado a muchos expertos, de haber conocido lo que se denomina como buenas prácticas en muchos países acerca del control de las manifestaciones, la garantía de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, y se elaboró este protocolo para agentes del orden público, así se denomina, protocolo para agentes del orden público. ¿Qué nos dice el protocolo? Entre otros aspectos. En primer lugar, que las leyes en los países no deben imponer autorización para el ejercicio de la manifestación. Es decir, la opinión de Naciones Unidas es que en una ley no se debe establecer que para el ejercicio del derecho a la manifestación se requiere autorización. Como dije, la ley nuestra de partidos políticos no lo dice expresamente. Eso es una interpretación errada, restrictiva que hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, la Relatoría de Naciones Unidas dice debe, en todo caso, establecerse la notificación. Y para esos fines que decía antes, para ordenar el tránsito en una ciudad, para que las autoridades tomen las medidas suficientes, sepan cuándo se va a realizar la manifestación y tomen las medidas adecuadas para garantizar, proteger a quienes van a ejercer el derecho. Entonces nos dice la relatoría, sí, las notificaciones, pero también nos dice que la no realización de la notificación no puede ser motivo para restringir el derecho. Porque nos habla, y ayer comentaba, de las manifestaciones o protestas espontáneas. Es distinto, por ejemplo, esta convocatoria que está planteada para el día 9 de abril, Plaza Venezuela, a las 9 de la mañana, que están convocando una serie de organizaciones sindicales,
que se está convocando con antelación. Usted puede organizar una manifestación y organizarla con muchísima antelación. La ley de partidos políticos dice que la notificación debe ser al menos 24 horas antes. Pero, ¿qué pasa si se da una manifestación espontánea? Si como consecuencia de un acto arbitrario que ocurrió en el momento se realiza una protesta. Les pongo un ejemplo. Ha habido protestas, y las hubo, además contra las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana en algunas zonas populares de Caracas, por la arbitrariedad de los funcionarios cuando hacían las llamadas operaciones de seguridad ciudadana, o funcionarios también de la Guardia Nacional y Policía en las denominadas operaciones de liberación del pueblo. También han ocurrido, por ejemplo, manifestaciones ante la escasez de agua, ante un anuncio que hace una autoridad municipal o una autoridad nacional. Se producen reacciones espontáneas y protestas espontáneas. Entonces, la Relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho a la reunión y manifestación pacífica indica que el Estado siempre debe actuar para facilitar el ejercicio de la manifestación pacífica. Insisto, manifestación pacífica. Y que el no realizar una autorización no debe ser motivo para restringir una manifestación. Siempre el espíritu debe ser favorecer el ejercicio de los derechos a la manifestación pacífica. ¿Qué nos dice también la relatoría? La relatoría nos dice que los funcionarios del Estado, en caso de una situación que pudiera tornarse violenta o pudiera empezar a tornarse violenta, recordemos que estoy hablando de este protocolo de actuación elaborado por la relatoría para agentes del orden público. Entonces dice que en caso de que se torne o se esté empezando a tornar violenta una manifestación que se convocó, se venía desarrollando pacíficamente, debe buscar aislar a las personas que puedan estar asumiendo hechos violentos, protegiendo el derecho a la manifestación de la gran mayoría. También dice que siempre debe estar en primer lugar el diálogo para buscar que esa situación que se puede estar tornando violenta ya no continúe haciendo violenta, y que solo en última instancia, como último recurso, se deben implementar los mecanismos de control del orden público que pudieran llevar a una situación, para decirlo en términos más sencillos, de represión. En todo caso, que si esa es la situación, se deben aplicar las normativas que están establecidas también por Naciones Unidas, que están establecidas en nuestra legislación, también en la Ley de Policía Nacional. La vamos a conseguir, que es el uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Es decir, usas la fuerza proporcionalmente dependiendo la acción de la otra fuerza, en este caso los manifestantes. Diferenciado igualmente, es decir, dependiendo el nivel de que tengas que usar la fuerza, siempre, a pesar de que lo establece la ley venezolana, también no se cumple con el respeto a los derechos humanos, buscando causar el menor daño posible a la integridad física del manifestante y tratando de no generar violaciones
de derechos humanos de ninguna naturaleza. Eso lo establece la relatoría, como digo también, están en las normas nacionales, hay un instructivo del Ministerio del Interior, Justicia y Paz para la actuación de los funcionarios policiales en el caso del control del orden público. Hay una unidad además de control de orden público que en principio está preparada para actuar de esa manera, pero no siempre actúa de esa forma, hay que decirlo. Entonces, este protocolo modelo para agentes del orden público también plantea la necesidad de que en la legislación, en las normas que implementen los países para garantizar el derecho a la manifestación pacífica, se dejen muy bien establecidos cuáles son las maneras en que debe actuar los funcionarios del orden público frente a una manifestación pacífica y de tornarse violenta, cómo deben actuar los funcionarios, que no puede dejarse a la discrecionalidad de un jefe policial, de un funcionario policial, que debe haber una preparación constante de los funcionarios del orden público para atender estas situaciones, siempre con el norte de garantizar el ejercicio del derecho, la protección de los derechos humanos de las personas. Bueno, esto es parte de lo que nos dice la Relatoría de Naciones Unidas sobre este protocolo. Entonces, comentada la sentencia de la Sala Constitucional, contrastada, con los criterios de la Relatoría de Naciones Unidas, vemos entonces que el criterio de la Sala Constitucional es restrictivo para el ejercicio del derecho, mientras la Relatoría de Naciones Unidas más bien interpreta lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho a la manifestación en sentido progresivo, en sentido de favorecer el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la parte de noticias, en la parte de capacitación y formación en derechos humanos, que es el segundo segmento. Mañana tendré como invitado a Rodolfo Rico, comunicador social, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Estaremos analizando el informe 2025 sobre las protestas en Venezuela, cuáles son los estados donde más hubo protestas, cuáles son las motivaciones que más impulsaron a los ciudadanos y las personas al ejercicio del derecho a la protesta en el país. Entonces mañana nos vemos a las 8. Recuerdo que transmito este programa de lunes a viernes a las 8 de la noche. Puedes seguirme por mis redes sociales, por la otra cuenta que también tengo, me pueden buscar por marino.alvarado. Esa otra cuenta también es de TikTok. En Instagram por marino.alvarado. La de TikTok es m.alvarado. La de Instagram marino.alvarado. En la cuenta de X @marinoalvarado. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Seguiremos toda la semana analizando el derecho a la manifestación pacífica. El jueves voy a hablar de estos instructivos que tiene el Ministerio del Interior y Justicia, la normativa que está en la Ley de Policía Nacional sobre lo que debe ser el comportamiento de las fuerzas del orden público frente al derecho a la manifestación pacífica. Que descansen, nos vemos mañana a las 8 en punto.